mismo la Super 7. Jaime David Fernández Mirabal. Doctor, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días a ustedes, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Un placer poder estar con ustedes. Bienvenido. Pues mire, al público que no nos estaba escuchando mientras estábamos en la pausa comercial, hablábamos de una figura importante, sobre todo para un profesional de la medicina, de la psiquiatría, como es el doctor Jaime David Fernández Mirabal, un experto profesional de la conducta humana. Doctor, háblenos del ego. ¿Cuántos políticos tenemos afectados del ego en República Dominicana? Esto comenzó diferente. Dicen que los argentinos para suicidarse se suben sobre su propio ego y se tiran. O sea, pero en la República Dominicana eso es la realidad que Juan Bosch lo definía, en otras palabras, en la composición social dominicana. La pequeña burguesía tiene una característica, siempre se decía, como no aspira a burguesía y no lo logra, no se lleva bien con la burguesía, y como no quiere ser de la clase obrera, tampoco se lleva bien con la clase obrera. Entonces vive en ese mundo un poco de ambigüedades, de inestabilidad emocional, social y personal. Entonces, doctor, los egos terminan traicionando a las instituciones. Cuando ¿Y a las personas? Y a las propias personas. A la propia persona, hasta su propio yo. Porque entonces, mire, la sociedad a veces camina hacia la apariencia. Y entonces el ego quiere aparentar, pero usted tiene que tener con qué va a aparentar. Y a veces la sociedad de consumo nos termina convirtiendo los deseos en necesidad. Por ejemplo, usted tiene necesidad de comer, pero comer en un restaurante es un deseo. O sea, entonces lo convierten, pero necesito dinero para ir a comer al restaurante cuando usted en su casa tiene comida. Pero la pequeña burguesía, al no poder hacer esas cosas, entonces termina a veces agresiva, inestable y hasta desleal. Desleal con su propia estructura familiar, inclusive. Hay características para cada una de esas cuestiones: el que es egoísta, el que es egocéntrico, el que, bueno, hay características para definir todo eso. Pero yo le pregunto, ¿es una característica de alguien afectado de ego sentirse o creerse imprescindible? Bueno, es una característica, pero no necesariamente todos los que tienen un ego se creen imprescindibles. Pero siempre recuerden que el ego tiene mucho que ver hasta con el propio apreciación de la personalidad, del narcisismo. Los otros no me entienden, no ven todas mis condiciones y terminan poniéndose referenciales y creyendo que si alguien habla o dice algo se refiere a ellos. También eso es otra, digamos... ¿Y eso no es delirio de persecución? Esa es una característica que puede terminar en lo que la gente llama una paranoia, que es ponerse referencial, pero todo el mundo de hecho tiene algo de referencial. Y piensa, bueno, si me valoran o no me valoran. Ahora, el exacerbar eso es como usted un día amanece con un día, como dice, amanecí con mi día, un poco incómodo, disgustado, dispuesto a dar un boche, porque a veces está muy estresado. Pero tener eso varios días seguidos termina generándole una depresión. ¿Hay gente con ego en el PLD? En todas partes. Nosotros somos propios de la pequeña burguesía y sus diferentes capas de la pequeña burguesía. Recuérdese lo que hablábamos. En la Fuerza del Pueblo no hay nadie con ego. Bueno, porque ahí se fueron todos los serios. Los ladrones nos quedamos en el PLD. Y los serios se fueron a la Fuerza del Pueblo. Pero Pérez, pero no hay ego ahí en la Fuerza del Pueblo. Doctor, mire, doctor. Yo creo que lo que el doctor ha dicho es al revés, que todo el ego está ahí. No, de hecho, no es eso. Es que un problema del ego es propio de la pequeña burguesía. Lo que yo le decía era que aquí es difícil entender que una institución, una maquinaria institucional es la que a veces te coloca. O sea, solo el PLD es capaz, como maquinaria político-electoral, de tomar un joven con apellido sonoro, con formación, pero sin apellido sonoro y sin dinero, y hacerlo presidente de la República, senador, alcalde, diputado, regidor. Pero a veces después terminan creyendo que ellos están por encima de la institución. Eso es lo que hablamos. Porque el ego se les crece. Eso le pasó al PLD. Eso es culpa de todo, porque en el PRM nadie sin dinero y sin apellido sonoro ha llegado a la presidencia de la República, ni llegaría. No, le pasó en función de las diferencias marcadas entre Danilo Medina y el presidente Fernández. Bueno, pero son diferencias en la lucha del poder. En la lucha del poder, todos tenemos un ego, pero es en la lucha del poder. O sea, cuando usted termina en una posición y termina creyendo, o sea, yo siempre he dicho que usted
es imprescindible, tal vez no lo cree, pero de hecho hay que permitir que otros, por eso yo apoyé a Gonzalo Castillo, por eso apoyé al compañero, estoy apoyando al compañero Abel Martínez y apoyé a la compañera Margarita Cedeño, porque creo que en el PLD como institución deben surgir nuevos liderazgos que además conecten con las nuevas generaciones y que nosotros, los que hemos estado en posiciones y en posiciones políticas, le transmitamos y le ayudemos con nuestra experiencia a esos nuevos liderazgos. Doctor, el partido ha estado envuelto en una reestructuración. Ustedes empezaron... Perdóname un segundito, Wendy. Vamos, para que entremos a la parte política, voy a proponer a mis compañeros, con todo el respeto. No, yo quiero antes, y hablábamos de eso, del ego, porque es un tema que afecta a la conducta humana. Yo quiero, antes de entrar a la parte política, que obvio vamos a entrar en el tema, ya estamos en política muy metido, pero quisiera analizar con usted, doctor, la cantidad de ciudadanos, digamos que del mundo, pero aquí hablamos de República Dominicana hoy, que han resultado afectados, dicen que por el COVID, pero la cantidad de personas con trastornos, la cantidad de gente que está requiriendo asistencia por temas de depresión y la cantidad de gente que se está suicidando también porque quizás no detectan a tiempo eso. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo les decía que hay dos grandes factores de riesgo en salud mental, que son la incertidumbre y el encierro, y ambas la tuvo la pandemia. O sea, no sabíamos qué iba a pasar y al mismo tiempo encerrado. Eso generó todo un cambio en los neurotransmisores, en las conductas, por un cambio de la conducta de las personas encerradas, sin poder intercambiar, sin poder desahogarse, o sea, y todo indiscutiblemente que alteró a muchos su estado de salud mental. Por eso lo correcto hoy es salir a caminar, intercambiar, abrir, tener la capacidad de observar si una persona está aislada, algo está pasando, atrévase a preguntar, ¿te pasa algo? ¿Qué puedo hacer? Tener la capacidad de interactuar con la familia, porque el núcleo familiar se parecía compactado porque estaban encerrados, pero no se compactó, se desorganizó, porque ya tenían una organización, que el estudiante iba a la escuela, la esposa iba al trabajo, ya estaban sistematizados. Eso tuvo que cambiar todo y eso chocó, muchas parejas se separaron porque verse la cara todos los días, a todas horas, resultó más negativo que positivo en muchísimas familias. O sea, el problema es multifactorial y por tanto su abordaje tiene que ser multidimensional desde el punto de vista de recrearse más, intercambiar más, hacer ejercicio, caminar para botar un poco la energía que usted no usa, que usted produce, su cerebro, pero no la gasta en el ejercicio diario de la vida cotidiana. Entonces esas cosas hay que promoverlas y por eso siempre hemos dicho, o sea, el Ministerio de Salud, las políticas públicas deberían tener muchos anuncios diciendo a la gente recréese, comparta en familia, haga ejercicio. O sea, no hay anuncios, no hay nada de políticas de promoción de estilos de vida saludable. Yo creo que esas son las cosas que habría que hacer porque, como usted decía, ha aumentado la crisis depresiva. Es más, siempre se dice que el estado de salud salud es el estado de bienestar físico, mental y social. Y resulta que uno siempre se preocupaba, la salud era la ausencia de enfermedad, físicamente me siento bien, pero la pandemia mostró que la salud mental afecta a la física, no necesariamente la física afecta a la mental, que la salud social afecta a la mental y la física. Por tanto hay que trabajar mucho en el tema de reconstruir las redes sociales, pero no las redes sociales que uno entiende, sino las redes sociofamiliares, las comunidades, porque todo ese nivel de incomprensión ha generado una pandemia de violencia, que ella ha afectado a la salud social y eso indiscutiblemente trae más muerte de jóvenes, trae más violencia, más golpes. Ese razonamiento me explica algo sobre lo que ya no lo voy a preguntar, y es que usted ha hecho viral en ocasiones unos videos montando en algunos momentos caballos de verdad, que son caballos, montando en otros momentos un caballito de palo, tirándose una yagua de una montañita. Entonces yo le quiero decir, es el comportamiento frente a lo que usted está diciendo. Es preferible hacer ese tipo de cosas que no ponerse loco.
Bueno, en realidad ese es mi estilo de vida, el que yo vivo, que siempre fue así, disfrutar el agua de mayo, intercambiar, jugar, disfrutar, hacer... O sea, ese es mi estilo. Y lógicamente yo lo pongo en mi estado de WhatsApp y la gente lo usa si quiere. Pero creo que es un estilo bien. Yo le decía a ustedes, o sea, de cada 100 personas, solo 8 tienen más de 65 años. Yo tengo 66, por tanto soy de los privilegiados que quedan 8. O sea, yo me he caído 2 veces de helicóptero, superé un coágulo que solo un 10% se salva. Lo que me queda es ser feliz, hacer lo que yo quiero, o sea, nada que me estrese. Doctor, y mire que yo me busco muchísimas cosas, usted no cree, problemas, pero son los que yo me busco. Y usted no me cree, lo asigna usted no nadie. cree que usted se pasa, doctor, porque un buen día el presidente acababa de hablar y usted dice, la gente quiere queso y el presidente no habla de eso. ¿Usted no cree que se pasa, doctor? No, todo lo contrario. Es una expresión de que a veces los presidentes cuando rinden informe y la oposición que lo contrarresta en otro informe, la gente no lo escucha. Hay una cosa que llama la comunicación asertiva. La gente quiere queso, la gente, el peso para comprar el queso. Y la gente... Fue un rap que usted hizo. Es verdad, sí, es como un rap bowl, una especie de rap Doctor, bowl. doctor, Pero al mire. fin y al cabo, era una manera de decir, hable de lo que a la gente le interesa, la comida. Doctor, La mire. comida, que la gente está muy preocupada porque los Doctor. alimentos han subido más de un 24.6%. Doctor, la penúltima vez que usted estuvo aquí, llegó a decir que ningún presidente, ningún gobierno con inflación se queda en un intento de repostularse. Bueno, lo que dije claramente es que no hay precedente, Sí. ni en América ni en Europa, de que un gobierno democrático logre reelegirse con inflación. Pero la encuesta dice lo contrario, porque Bueno, está que en 50 la casi. encuesta, le deseo suerte a las encuestas, porque el gobierno creo que tiene poco, más de 50, creo que debería tener 70%. No, pero de la ironía porque al no. fin y al cabo... Doctor, la ironía, por Dios, bueno, doctor. lo que quiere decir, si todo va tan bien, esa es la preocupación. El no tener conciencia de enfermedad es uno de los grandes factores de riesgo para usted poder tratar a alguien. Cuando yo no me siento nada, no voy al psiquiatra, o yo estoy bien. Es más, mal están ustedes, dice el que está mal. Entonces, cuando un gobierno cree que todo va bien y que los números dicen va bien, eso es la preocupación, porque no va a hacer nada para cambiarlo. Ahora, yo no creo que con una inflación como la que hay, con una tanda de apagones, la gente dice que se sienta bien. O sea, Doctor, Doctor, si yo usted tenía- quiere el tenía una apagón, pregunta. dice una amiga mía que si usted quiere el apagón, móntese en la reelección. Wendy, perdón, Wendy. Tenía una Wendy. pregunta La hace inflación es rato, mundial. doctor, antes de la inflación y de la mundialidad, ¿qué tiene que ver con su partido? Ustedes desde la salida del gobierno hicieron el Congreso Bidón Medina, se han reestructurado, tienen un candidato elegido en una consulta. Sin embargo, eso no ha parado que el PLD se haya seguido desangrando. Que día con día uno ve que se van unos alcaldesas, que se va un miembro del comité central, que se va. ¿Qué es lo que está pasando? Que ese proceso interno no ha frenado esa situación que vive hoy en día el PLD. Mira, lo primero es que el PLD se atrevió en su peor momento histórico, bajo todos los ataques, a hacer una consulta ciudadana en octubre del año pasado, una consulta abierta para que la gente expresara su simpatía, y movilizamos a más de 500.000 personas a ir a votar y elegimos al compañero Abel Martínez, una candidatura Dicen que ustedes fresca. burlaron al sistema en eso. Ah, sí, no, en realidad, no, nosotros aplicamos una consulta ciudadana, que no fue una primaria. Alguien puede decir, sí, Agarraron pero una brechita, era una primaria enmascarada. un aire gris. Bueno, vuelvo y le digo, cada quien es como el arte, lo interpreta a su manera. Decía la Lupe que cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera, ¿verdad? Y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. Pero al fin, entonces el PLD se ha ido enriqueciendo, pero a las tentaciones del demonio están. O sea, eso que se cambian y de un momento a otro aparecen apoyando la reelección, no se cambiaron por posiciones ideológicas. Eso hay conveniencias personales, lo cual están en el mercado, y el gobierno descaradamente sale a comprarlos, a sonsacarlos, a que su presupuesto inmediatamente le aparece muy holgado para hacer aceras, contenes, para manejarlo ellos, los fondos. O sea, bueno, esa es una manera poco transparente, poco ética. O sea, eso es grave. Ahora,
continuamente nos estamos alimentando de gente nueva, ¿verdad? Que no abren heridas y se nos empieza a sangrar, pero por otra parte estamos recibiendo mucha gente que viene y oiga, cuando usted ve que el PLD es capaz de convocar manifestaciones multitudinarias, es a eso que el gobierno le tiene miedo, a la capacidad de movilización y de convocatoria del PLD. El gobierno no es Abel Martínez que le tiene miedo, no es a la maquinaria político-electoral del PLD. No, pero ellos atacan a Danilo, a Abel, porque en el fondo quieren destruir la maquinaria político-electoral del PLD. Entonces yo creo que eso seguirá. No crea porque que seguirán tentando, y hay gente que es débil del corazón y del bolsillo. Entonces se dejarán comprar, la verdad, eso seguirá, pero eso no atenta contra la estabilidad democrática del país. Ese es el camino que nosotros como democracia queremos, que el gobierno ande comprando, usando los recursos del Estado para eso. Eso es grave y le quita toda autoridad a hablar de transparencia. Porque eso se parece como a los escrúpulos de María Gargajo, la señora que lavaba los huevos antes de freírlo y luego le tiraba un salivón al aceite para ver si estaba caliente. Mi abuela siempre dice doctor, eso. Miriam, adelante. Sí, doctor, yo escuchándolo, yo le pregunto, de manera sincera y honesta, el PLD ha hecho una introspección, o sea, a lo interno, se ha revisado, porque usted habla de reelección. Pero el PLD es el partido que más se ha reelegido. Y lo que nosotros vivimos hoy día, tanto lo bueno como lo malo, es un resultado de los gobiernos del PLD. Sin embargo, en el discurso de oposición, cuando usted menciona la inflación, yo le digo, de manera personal, puedo estar equivocada, puedo hablar desde la ignorancia, pero de manera personal, yo no conozco ningún gobierno en ninguna parte del mundo, a menos que estemos hablando de un cambio ideológico, pasar a comunistas, yo no conozco ningún gobierno que haya bajado comida. O sea, la inflación es una cosa que va en aumento de manera constante. Entonces, ese es el discurso de la oposición. Puedo entender el tema de que han mencionado el deterioro de algunas instituciones, que han mencionado el tema de los apagones, pero ustedes han hecho una revisión, como cuando un ser humano se retira y dice, déjame revisarme, porque puede ser que yo esté equivocado, porque nosotros somos un resultado de todos los gobiernos del PLD. Y si aquí hay una deuda con la educación y aquí hay una masa que todavía no entiende su empoderamiento, su poder, y tenemos tantos problemas, incluso de salud mental, eso es un resultado de los gobiernos de ustedes. Y usted dice que ustedes han fortalecido su partido. Ustedes fortalecieron su partido durante el poder. Por eso yo al final ayer en el programa yo dije, sí, yo puedo entender el discurso del PLD, pero realmente, usted lo dijo, ahí llegó mucha gente sin apellido que hoy día es millonaria. Entonces la población lo que dice es, pero ¿cómo esta gente puede hacer oposición si no se robaron la arena del Mar Caribe de casualidad? Bueno, no insulte una pregunta, sino en su comentario imputabilizante, porque nos está imputando corrupción y de todo. En su acusación, creo que usted haría un buen papel en el Ministerio Público. Pero déjeme decirle que el PLD tuvo 20 años. Nadie está exento de nada. Por eso usted haría una buena imputante. No sé si los hechos serán imputables, pero usted es una buena imputante. Pero déjeme decirle que el PLD tuvo 20 años en el gobierno con estabilidad política, crecimiento económico permanente, control de la inflación en promedio. En los gobiernos tuvimos un promedio de 5% de inflación. Pero todo subía. Escúchame. Ya, usted dijo lo suyo. Control de la inflación, paz social, respeto a los derechos humanos, democracia como México más sólida que nosotros, se desaparece la gente, matan periodistas. Aquí todo eso es estabilidad. Cuando las pasiones pasen y la historia se escriba, 20 años de estabilidad de un partido en el gobierno, que era el que la gente no era al presidente, solo que reelegían a 2 presidentes y al gobierno del PLD. Ahora, cuando usted encuentra un país que lo dejamos con electricidad 24 horas y la gente siente apagones 24 horas, hay un problema de ineficiencia en el gobierno, de falta de gerencia. Todos los otros problemas que ellos encontraron
ellos lo sabían, porque ellos lo sabían. Todos esos problemas que usted menciona, que nosotros dejamos, ¿verdad? El metro, que es un gran problema, la inversión del 4% de la educación, no, pero era mal hecha la inversión. Pues no, lo que debieron es corregirla si estaba mal hecha. Todo lo que debió este gobierno fue corregir. Es más, usted se recuerda que había delincuencia en los gobiernos del PLD, pero cada día eso va creciendo más. Ahora, si había en los gobiernos del PLD, ¿dónde está el plan Giuliani para que lo aplicaran desde que llegaron al gobierno y no lo aplicaron? Entonces la gente se pregunta por qué sigue creciendo la delincuencia. O sea, al fin y al cabo, lo que usted llama análisis introspectivo, sí lo hemos hecho. Por eso esa es mi sí pregunta. lo hemos hecho nosotros como partido entre nosotros. O sea, ¿por qué nosotros tal vez no fuimos equilibrados en la inversión en infraestructura educativa y la calidad educativa? Por ejemplo, nosotros hablamos siempre porque nosotros en el gobierno, el último gobierno del compañero Danilo Medina, los últimos 2 gobiernos del PLD, nosotros iniciamos una experiencia del Liceo Científico de la provincia de Hermanas Mirabal para mejorar la calidad de la educación. El presidente Abinader fue y dijo que eso es lo que él quisiera en el país. O sea, se dieron iniciativas, pero pudieron hacerse más tal vez. Ahora ese análisis debió hacerlo el gobierno que llegó. Lo que yo sí le digo a una cosa a ustedes, a todos los que nos escuchan, la gente cuando ve algo mal, inmediatamente toma de referencia al PLD. Dice, cuando el PLD eso no pasaba. El tema de la inflación, echándole la culpa a la commodity, al combustible, a la guerra, pero resulta que en Panamá, que tiene una economía igual a la nuestra, en Bolivia, que tiene una economía igual a la nuestra, en Ecuador, que tiene una economía igual a la nuestra, la inflación es mucho menos que aquí. Doctor, y son los mismos factores de doctor, riesgo. Entonces, eso es lo que tiene que revisar mire, el gobierno. tenemos que ir. La Super 7.